hasta para hablar de una cobertura, de una guerra, de una nota en medios de comunicación, no solo debemos de quedarnos, querido Gonzalo Oliveros, con lo que se tuitea o mandas a Facebook o anotas en plataformas en todo el mundo sobre inició la guerra. Hay contextos y el manejo de los medios me parece que es importante hablarlo hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Contigo. Ahora, recordemos que a principios de febrero parecía que la guerra también se iba a gestar en los medios. No solamente entre lanzar un bombazo de Rusia a Ucrania. Alemania, recordemos, prohibió transmisiones del canal ruso, Russia Today, y en respuesta el Kremlin expulsó al Deutsche Welle de Rusia, diciendo que no tenía licencia. O sea, desde febrero viene también una guerra de medios. ¿Qué estás viendo, Gonzalo? Fíjate qué pena que llegué tarde a Pascal, porque a mí me da mucho gusto que este grupo de comunicación cuente con alguien, con la preparación de Pascal, por algo muy sencillo. Cuando Pascal te dice, agarré el discurso de Putin, pues claro que lo entendía porque Pascal habla ruso, cosa que no sucede en una parte importante de los comunicadores en México. Y entonces eso hace que no haya filtros que sí se dan en los medios en donde la gran mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio y de televisión se informan en México, que al final de cuentas son pues, las traducciones que llegan de Fox News o de CNN o del propio Russia Today o de ABC, CBS, NBC, como tú quieras verlo, Fernanda. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, y quiero ser muy enfático en esto, es la historia de una guerra que se venía cantando desde hace meses, pero desde la visión de dos grandes cadenas noticiosas que curiosamente en esta ocasión están en antípodas. La cadena que te platica la historia desde el punto de vista más gringo posible y que obviamente está sobre lo que está diciendo una presidencia muy debilitada como la es la de Joe Biden, que es CNN, y la otra que es la visión curiosamente politizada o manchada electoralmente hablando, que es Fox News. Y entonces en ambas visiones se está perdiendo la profundidad del conflicto como lo estamos viendo hoy en día en Ucrania. Mira, yo veía ayer a los distintos enviados, muchos de ellos al aire poniéndose estos chalecos antibalas y los cascos, muy parecido a aquella cobertura que hizo Erika Wexler de la Guerra del Golfo, que a la mitad de la transmisión, más allá del famoso nuclear, hablaba de cómo tenía así, no crean ustedes, así, la máscara contra gases por los ataques que podían venir de Irak, pero se olvidaban de dar el contexto de por qué estaban en riesgo ciudades como Odessa, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania, o Mariupol, que es otra ciudad costera, en donde lo que intentó hacer el ejército ruso en un inicio era controlar los puertos para evitar cualquier tipo de inclusión a partir de ellos y, por supuesto, atacar con las bases militares y aeropuertos. Y esto se perdía un poco a partir de la espectacularidad con la que hoy en día se están moviendo las cadenas de noticias en busca del rating. Y a eso hay que agregarle, como lo vuelvo a decir, la curiosa, por decirlo de alguna manera, tendencia que está teniendo Fox News para tratar de lavarle la cara un poco a Rusia. Y quiero ser muy enfático en esto. Hay que ver los dos lados, porque si bien, como bien decía Pascal, esto puede venir de 2014 con la incursión a Crimea, que fue totalmente ilegal, tendríamos que ver un poco más atrás la manera en la cual se dio la negociación cuando se independiza Ucrania de la Federación Rusa a principios de los 90 y hay la promesa de la OTAN de ustedes cedan su armamento, primordialmente el nuclear, y nosotros los protegeremos. ¿Y cómo ha sido la negociación y cómo ha sido la presión en últimos meses por parte de la OTAN para poder instalar bases militares en territorio ucraniano? Y entonces obviamente Putin ve la oportunidad enorme que se presentan dos condiciones. Una,
la justificación a partir de estas presiones de la OTAN, y la segunda, la enorme debilidad que tiene Joe Biden al interior de los Estados Unidos a partir de esta división política. Y si a eso le agregas los mensajes mediáticos, pues es un caldo de cultivo perfecto. Como bien lo dice Pascal, bueno, pues Putin en ningún momento pensaba en negociar la paz. Ahí el único que lo creía era Emmanuel Macron, que ya había regresado a decir que estaba listo para las negociaciones entre Biden y Putin en territorio francés, pues muy parecido a lo que decía Chamberlain en su momento cuando regresó de ver a Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero quiero regresar a la parte mediática. Era muy obvio que iban a suceder estas cosas cuando de pronto ves este tipo de debilitamiento. Permíteme ponerte, Fernanda, un audio del día de antier del programa más exitoso de Fox News, que es el de Tucker Carlson. Quiero que escuches y la gente que nos está sintonizando, con atención lo que está diciendo este hombre. It'd be worth asking yourself, since it is getting pretty serious, what is this really about? Why do I hate Putin so much? Has Putin ever called me a racist? Has he threatened to get me fired for disagreeing with him? Has he shipped every middle-class job in my town to Russia? Did he manufacture a worldwide pandemic that wrecked my business and kept me indoors for 2 years? Is he teaching my children to embrace racial discrimination? Is he making fentanyl? Is he trying to snuff out Christianity? Does he eat dogs? These are fair questions, and the answer to all of them is no. El señor Carlson lo que dice, ¿por qué me dicen que tengo que odiar a Putin? Creó una pandemia, está causando crisis económica, va en contra de mi fe cristiana, come perros. No, por supuesto que no. Se le olvida al señor el señalar que Putin es un dictador que oprime y que elimina a sus enemigos políticos, los envenena, los encarcela o los mata. Y eso parece que se le olvida al principal conductor de Fox News por la intencionalidad de la cobertura. Y eso creo que tiene que ser muy importante que lo reflexionemos, Fernanda. Lo que estamos viendo, tenemos que tener mucho cuidado, tanto con lo que vemos en redes sociales, muchos de los videos que salieron el día de hoy, que se suponía que eran de estas dos ciudades que te menciono, de Mariupol y de Odessa, no lo eran, eran fake. Pero al mismo tiempo existe esta combinación entre la teatralidad por la búsqueda de ratings de algunos canales y por el otro también la falta de rigor a partir de la tendencia ideológica de otros. Y a la mitad está no solo la población de los Estados Unidos, sino la población mundial que en muchos sentidos, a partir de las enormes crisis económicas que están viviendo los medios hoy en día, sus referencias terminan por ser los enviados, muchos de ellos, de la Unión Americana. Y a eso termino con lo que decías de la Deutsche Welle. Pues no terminó como corresponsal de la Deutsche Welle, este ya famoso corresponsal que habla 6 idiomas distintos y que a partir de la expulsión o de las precauciones que han tenido muchos de los enviados, pues tiene que hacerla de mil usos. El presentador, me quedé en esta reflexión de este presentador de XLF se llama, que llegó a comparar en esta cadena estatal de Russia One, este pleito entre la Deutsche Welle y Russia Today y demás, que estaban sucediendo en Ucrania atrocidades iguales a la Segunda Guerra Mundial. Y hay un término que me gustaría que nos desmenuzaras en breve. Él habló de desnazificar Ucrania. Desnazificar Ucrania. Es parte de la propaganda que ha utilizado Vladimir Putin y los medios a su alcance para poder crear esta percepción de que hay un régimen totalitario y que es títere del gobierno de los Estados Unidos y que está reprimiendo a ciertos sectores de la población ucraniana, sobre todo de estas regiones que se independizaron, comillas, el lunes pasado y que le pidieron ayuda militar, comillas, a Rusia a partir de su independencia. Y es el discurso que va a seguir en los próximos días, aunque la mayoría de la población ucraniana esté en contra de esta política de Vladimir Putin. Pues ahí el tema, mi querido Gonzalo. Estemos pendientes, por supuesto, en este espacio, en Tiempo Aire, de Grupo Imagen, aquí en el Multicast, a través de todos los titulares de los espacios, estarán ustedes siempre informados. ¿Algo más, mi querido Flaquiguapo?
Nos vemos aquí mañana.